Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, bienvenidos a este que es el capítulo número 83. Y como ustedes podrán ver en el título, he decidido hablar primero de las pseudociencias en un contexto más bien general y después entrarle un poquito a esto que es la homeopatía, que parte de la misma pseudociencia, y analizar un poquito por qué funciona a nivel realmente muy superficial, porque el tema da para mucho y las pseudociencias, para mucho más. Entonces, hablaremos de las pseudociencias, estas técnicas de medicinas alternativas que han inundado ahora de una temporada para acá el mundo y que se basan en la credulidad de la gente y en el deseo de algunos perversos por enriquecerse. Así es de que sin más, bienvenidos a La Fosa Escéptica. Comenzamos. With every generation comes another memory lies. See the demonstrations are failing to learn from. La medicina es una ciencia y como tal se basa en evidencias, datos y pruebas. Ha dejado atrás siglos de oscurantismo, creencias e ineficacia para convertirse en una herramienta imprescindible para mejorar la salud. Los avances científicos han permitido formar a profesionales con conocimientos y recursos suficientes para curar, prevenir y mejorar la esperanza y calidad de vida de muchas personas con enfermedades como la diabetes y el cáncer, que en otros tiempos habrían causado su muerte temprana. La aplicación del pensamiento científico racional a la medicina ha contribuido en gran medida a estos logros. Por desgracia, todavía hay enfermedades para las que no hay tratamientos eficaces que disminuyan tanto el dolor como el sufrimiento. Como contrapartida, la medicina se ha convertido en un negocio para muchos, no siempre lícito, en el que se desenvuelven con soltura las denominadas medicinas alternativas y complementarias. Las medicinas alternativas se llaman así porque no funcionan. Como dice el comediante australiano Tim Minchin, si funcionaran, estas medicinas alternativas serían medicina. Los partidarios de estas medicinas inútiles suponen que existe una conspiración mundial para ocultar el potencial curativo del agua con azúcar, lo que se llama pseudocientíficamente como homeopatía, o pincharte con agujas, que es la acupuntura, ¿no? O los pases mágicos de manos, que viene siendo el Reiki, y una larga lista de pseudoterapias que crece día a día y nos llaman a todos los demás como tontos. Si realmente sirviera alguna de ellas para algo, además de para llenar el bolsillo de sus practicantes, estaríamos tirando a la basura en el mundo billones de euros en tratamientos y sistemas de exploración que podrían sustituir por alternativas mucho más baratas. Al final de esta fosa escéptica haré una pequeña lista muy chistosa, la verdad. Yo cuando localicé esta lista de pseudoterapias y pseudomedicina, me estaba yo muriendo de la risa de cómo
hay para todo y de cómo la gente se lo cree. Así es de que espérense, al final de esta fosa va a estar muy divertida. Los defensores de las denominadas terapias alternativas suelen culpar de sus males a las farmacéuticas, que ocultarían los beneficios de estas prácticas para evitar el hundimiento de su negocio. Lo dicen como si quienes fabrican y comercializan a precio de medicamentos preparados homeopáticos que carecen de principio activo fueran asociaciones benéficas y no multinacionales que ganan miles de millones vendiendo agua con azúcar y que no dudan en emprender campañas de desprestigio contra sus críticos. Su problema real es que ninguna pseudomedicina ha demostrado ser más efectiva que una pata de conejo o el agua bendita. Los dos grandes centros de investigación sobre estas prácticas de los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos no han desarrollado ninguna terapia efectiva contra ninguna enfermedad en 23 años, a pesar de haber gastado miles de millones de dólares. Desde las instituciones que tenían que velar por la buena práctica médica, no se hace nada. Los colegios de médicos se saltan sistemáticamente sus códigos deontológicos y permiten que algunos asociados sometan a pacientes a tratamientos inútiles para todo tipo de dolencias y en muchos casos pongan sus vidas en peligro. Y los gobiernos e instituciones médicas serias actúan como si las pseudomedicinas fueran algo inocuo y solo se escandalizan momentáneamente cuando ocurre un caso trágico como el del niño de Olot, muerto de difteria por no haber sido vacunado, para luego estas instituciones médicas serias volver la espalda a la realidad. En verdad que, por desgracia, la medicina científica no lo cura todo. Pero a ella, junto a la potabilización de las aguas, los sistemas de saneamiento y el control de los alimentos, pues le debemos que la esperanza de vida se haya duplicado en Occidente en los últimos 100 años. Por su parte, siglos de terapias tradicionales orientales no consiguieron que la esperanza de vida aumentara en sus países originarios, donde, sin embargo, ésta se ha disparado tras la llegada de la medicina científica, que no lo cura todo, pero que es la alternativa pero es que la medicina alternativa, no solo no cura nada, sino que además en muchas ocasiones mata o provoca grandes daños a quien en ella confía. La fe en las pseudoterapias puede pagarse muy cara. Por ejemplo, a la judoka olímpica canadiense Kim Rivelcourt, la acupuntura le arruinó la vida. Las manipulaciones de su quiropráctico causaron un aneurisma y 3 trombos al actor Kevin Sorbo. Una niña canadiense de 10 años murió de cáncer por su derecho tribal a terapias alternativas en vez de recibir un tratamiento convencional. Las pseudomedicinas matan bebés en todo el mundo cada semana. Y estas técnicas de medicina alternativa existen en todo el mundo. Enfermos de cáncer que padecen un sufrimiento añadido por la acción de los charlatanes de la salud, por ejemplo. Los milagros no existen. Y confiar en la medicina alternativa es creer en milagros. Existen decenas de estas medicinas que encajan en la definición de pseudoterapias. Una propuesta de cura de enfermedades, alivio de síntomas o mejora de salud basada en criterios sin respaldo de la evidencia científica. Su número va en aumento debido a las grandes ganancias económicas que generan a sus practicantes. El problema de las pseudoterapias es muy significativo. Por ejemplo, en la 9ª encuesta de percepción social de la ciencia realizada por la Federación Española de la Ciencia y la Tecnología, en 2018, se comprobó que 1 de cada 5 encuestados había utilizado pseudoterapias como la homeopatía o la acupuntura y un 5.2% en sustitución a la medicina y un 14.4% como tratamiento complementario. Además, 1 de cada 4 confiaba en la homeopatía y en el Reiki. Me recuerda a una amiga mía, que hace muchos años, que no la veo por cierto,
que estaba orgullosísima que su hijo se dedicaba a dar terapias de Reiki. Esta técnica que te cura poniendo las manos sobre tu cuerpo. Y cuando yo le dije que era una tarugada, híjole, ¿para qué les cuento el coraje y el enojo que tuvo? Me dejó de hablar. Simple y sencillamente me dejó de hablar esta amiga mía. Y es lógico porque las mujeres usan pseudoterapias con más frecuencia que los hombres. 1 de cada 5 encuestados creía que la homeopatía y la acupuntura tienen un carácter científico, creencia que era menor entre personas de mayor nivel educativo. Esto es muy significativo, ¿no? Que entre más educada es la gente, que tiene una percepción de la realidad más exacta, menos se cree en este tipo de pseudociencias o pseudoterapias. Un peligro añadido de las pseudoterapias es que en ocasiones promueven opiniones contrarias a herramientas de gran importancia en la salud personal y comunitaria, como las vacunas. Así, aunque la amplia mayoría, según la encuesta, confía en la utilidad de las vacunas infantiles, se estima que alrededor de 1.250.000 personas, por ejemplo, en España, o sea, el 3.3% de la población, cree que su utilidad es poca o ninguna, y casi el doble que los riesgos superan a los beneficios. El éxito de muchas pseudoterapias se basa en que ofrecen al paciente un entorno relajante, con atención personalizada que genera un efecto placebo. Aunque hacen creer que son curativas, ninguna ha pasado por filtros científicos rigurosos como los ensayos clínicos que demuestren su eficacia. Las pseudoterapias se aprovechan de que la gente tiende a establecer falsas relaciones entre causas y efectos, lo cual desencadena sesgos cognitivos. Ya hicimos una fosa escéptica sobre los sesgos cognitivos que todos tenemos y que son muy interesantes de analizar y de saber a cuál tiene cada uno. Si gustan y si me lo hacen llegar en comentarios, pues haremos una nueva fosa sobre estos sesgos cognitivos. Entre estos sesgos están el desconocimiento del curso natural de las enfermedades leves, la existencia de enfermedades episódicas o cíclicas con remisiones espontáneas y de enfermedades raras sin remedio conocido. En muchas pseudoterapias se establecen falsos diagnósticos. Se sobrediagnostican enfermedades y se crean otras inexistentes. Las pseudoterapias presentan como certezas, con una palabrería muy cautivadora, difusa y recubierta de paternalismo y pseudocientífica, empleando palabras de la ciencia, podríamos decir, comprobada, y que usan estos charlatanes de manera muy a la ligera, para darle esa aura, ese barniz de ciencia a algo que en realidad no lo tiene. También usan ideas desfasadas, incorrectas y sin pruebas científicas. Se apoyan en dogmas superados hace décadas por la ciencia. Muchas requieren que la persona enferma tenga fe en su pseudoterapeuta, convirtiéndose en una especie de creencia religiosa. Es más, hay quien percibe una especie de conspiración universal para ocultar la eficacia terapéutica del agua con memoria, que es la homeopatía, de las agujas, que es la acupuntura, y de la imposición de manos, que viene siendo el Reiki. Tampoco se percibe que detrás de los que venden, por ejemplo, preparados homeopáticos, hay empresas multinacionales que ganan miles de millones de dólares. Por un lado, los que usan estas pseudoterapias reniegan de los laboratorios médicos establecidos por la ciencia porque consideran que son multinacionales perversas que mantienen a la gente enferma para generar medicamentos y usan estas alternativas que o lo saben y lo niegan o de repente ni lo conocen, que estas pseudoterapias están también fomentadas, impulsadas y comercializadas por grandes empresas transnacionales. O sea, salen de Guatemala para irse a Guatepeor.
Si hubiera alguna evidencia de la utilidad de alguna de estas pseudoterapias, sin duda pues ya sería parte de la medicina tradicional, porque la medicina mantiene un equilibrio complicado y muy ligero entre el escrutinio escéptico de todas las hipótesis terapéuticas y una gran apertura crítica a las nuevas ideas. Si yo digo que el Reiki sana gente y lo demuestro con evidencia científica, pues obviamente la ciencia va a admitir como terapia el Reiki. Hasta el momento esto no pasa. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la fosa escéptica y vamos a ver y preguntarnos ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que estas pseudociencias sean tan fomentadas y haya tantas? Y analizaremos un poco sobre esto de la acupuntura. Regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regresamos aquí a la fosa escéptica y estamos analizando las pseudociencias. Pero ¿quién tiene la culpa? Bueno, pues hay muchos culpables, ¿no? Destacan las celebridades que las fomentan y que son un role model y los gurús que las publicitan. Los medios de comunicación. Will Paltrow, la que es secretaria de Iron Man en las películas, pues tiene unas cosas de pseudociencia que en algún momento hablaremos de ella. Por ejemplo, de este huevo de mármol o de una piedra rara que las mujeres tienen que meterse en la vagina y otras muchas cremas y cosas para untarse en el cuerpo que son totalmente absurdas, ¿no? Los medios de comunicación que exageran las virtudes de estas pseudociencias con un afán realmente mercantil. La propia comunidad científica médica e incluso algunas universidades, por no remarcar el carácter científico de aquellas. Las universidades juegan un papel muy importante en la pseudociencia de la homeopatía. Hay universidades en todo el mundo que tienen cursos acerca de la homeopatía, no porque ellos consideren que la homeopatía es una ciencia que deba ser divulgada, sino por el dinero que reciben estas universidades de los grandes laboratorios que fabrican estas medicinas y que subvencionan, patrocinan a estas universidades con dinero, y a cambio estas universidades dan hasta diplomados o diplomas o licenciaturas acerca de la homeopatía. Los medios de comunicación suelen generar una visión positiva y simplista de las pseudoterapias y las combinan con noticias sensacionalistas que magnifican los riesgos de la medicina convencional. Un ejemplo de parodia científica que puso en evidencia la credulidad de muchos medios de comunicación fue la historia del misterioso asesino químico denominado monóxido de dihidrógeno, un nombre bien pomposo para el agua. Este hecho demuestra que se puede dar información precisa pero sensacionalista sobre cualquier cosa, incluida el agua, y conseguir que un amplio sector de la población se alarme. En las consultas médicas se debería dedicar más tiempo, del que no se dispone, por supuesto, a los pacientes con tos, dolores de espalda y otras afecciones leves, para las que existen pocos tratamientos exitosos. Muchas de estas dolencias desaparecerán en el transcurso de pocas semanas, pero por esta falta de tiempo, algunos médicos no ven mal que sus pacientes usen remedios que compran en farmacias o en tiendas, o que acudan a pseudoterapeutas. Otros profesionales creen en el poder sanador de estas pseudoterapias.
Yo tenía un tío que era médico, cirujano, al que yo consideraba una persona seria y racional, que andaba promoviendo también, después me enteré, andaba promoviendo también esto de los radicales libres y estas medicinas milagro, para que vean que nadie está exento de creer en este tipo de charlatanes. Ambas actitudes pueden conllevar consecuencias negativas, como que se medicalicen problemas leves de salud, no se diagnostiquen enfermedades graves, se inventen otras inexistentes, se apliquen tratamientos nocivos o innecesarios y se estafe a los enfermos. Además, hay pseudoterapeutas que dan consejos inadecuados o se entrometen en los tratamientos médicos correctos que recibe el paciente. Por otra parte, algunas universidades han devaluado sus enseñanzas científicas y propician cursos y másters de pseudoterapias bajo el epígrafe de medicinas alternativas, cuando la calidad académica no debería sacrificarse por motivos económicos. Edzard Ernst, reputado luchador contra las pseudoterapias, propone reflexionar sobre la ausencia del pensamiento crítico en las clases de medicina, porque no todos nuestros licenciados y egresados comprenden las bases científicas de las enfermedades, su causa y su desarrollo. Estas dictan las pautas para realizar un diagnóstico correcto y su tratamiento eficaz. Las personas que necesitan tratamiento desean un trato honesto. Cuando se prescribe uno probado, el beneficio clínico se ve reforzado por el efecto placebo que causan las expectativas de su efectividad. Un médico nunca debería recomendar una pseudoterapia porque estaría engañando a quien acude en demanda de su ayuda profesional. Recordemos el adagio médico atribuido a Hipócrates: lo primero es no hacer daño. Por eso debemos ser conscientes de que las pseudoterapias pueden quebrantar la salud, provocar daños irreversibles, incluso la muerte de los enfermos. Según a quien le preguntes, la ciencia tiene una ventaja o un problema. No se puede dialogar qué es cierto o falso, sino que se debe aplicar el método científico, obtener pruebas y así fortalecer tu hipótesis. Una teoría no es más verdadera si se cree más en ella, o si más gente la apoya, o tal vez un influencer con miles de seguidores la apoya, o te la recomienda tu mejor amigo o vecino, ¿verdad? La ciencia no funciona así. Pero actualmente, un tweet o cualquier comentario de Facebook se extiende más rápido y llega a más gente que cualquier otro estudio científico serio, y cuando éste ha concluido, pues el daño ya está hecho. Actualmente, uno de los problemas más graves son el movimiento antivacunas y las pseudoterapias. En concreto, nos vamos a centrar en la homeopatía. En primer lugar, tendríamos que preguntarnos qué es la homeopatía. Y para ello, pues vamos a describir la historia de su fundador, el médico alemán Samuel Hahnemann, que vivió entre 1755 y 1843. Poniendo en contexto al señor médico alemán Samuel Hahnemann, en el año de 1755 la ciencia y la magia estaban todavía muy pegadas una con otra, y las técnicas para dar un diagnóstico de la medicina en esa época eran muy salvajes. Se hablaba de la medicina salvaje que proponía, por ejemplo, sangrías, el uso de ventosas y cosas realmente muy dolorosas para el paciente. Entonces este señor Hahnemann, viendo el sufrimiento de los pacientes que se sometían a un diagnóstico médico, propuso esta homeopatía que, si bien no ayudaba en nada a los pacientes, pues les quitaba el dolor del diagnóstico, ¿no? En 1790, este señor Hahnemann estaba investigando con la corteza del quino, un árbol procedente de América cuya corteza se utilizaba en el tratamiento de las fiebres recurrentes, lo que actualmente denominamos paludismo o malaria. Experimentando consigo mismo, Hahnemann observó que la ingesta de la corteza le producía un cuadro sintomático similar al que producía la fiebre intermitente. En 1791 ofreció una explicación de los resultados de su experimento. Y según decía él,
vence y suprime principalmente la fiebre intermitente al provocar por sí mismo la aparición de una fiebre de corta duración. Vamos a recapitular y vamos a explicar por qué llegó a esa hipótesis Hahnemann. No era este proceso de fiebres intermitentes desencadenado por la corteza de quino el que curaba la malaria, sino un componente que se encontraba en la corteza de ese árbol llamado quinina, que durante muchos años fue el elemento principal para la creación de la medicación contra la malaria. Uno de los excesos de tomar dicha sustancia es la fiebre, además de otros efectos secundarios, por lo que presumiblemente esto fue lo que le ocurrió. Hahnemann tomó demasiada quinina. Continuando con nuestra historia, Hahnemann opinaba que solo las personas sanas eran útiles para mostrar el efecto de los medicamentos, ya que la enfermedad impedía la interpretación del cuadro sintomático, al entorpecer la tarea de discernir los síntomas del medicamento de los propios de la enfermedad. Desde su experimento con el quino, había establecido la teoría de que para curar una enfermedad, fíjense nada más, los médicos necesitan emplear una medicina que sea capaz de producir otra enfermedad artificial muy similar a aquella natural que se desea combatir. A esto lo denominó principio de simila similibus curantur, o sea, curación por lo similar. Como apoyo para su hipótesis, utilizó el reciente hallazgo de la vacuna de Edward Jenner como una confirmación de su teoría. En realidad, el éxito de Edward Jenner se debe a la utilización del virus de la viruela bovina, que está relacionada con el virus de la viruela humana, pero sus síntomas son más leves. Pero permite la inmunización para ambas enfermedades. Cuando Jenner descubrió la vacuna, pues desconocía los procesos de inmunización y el principio que justificaba por qué funcionaba su tratamiento. Fue Pasteur, muchos años después, quien logró describir la inmunización humana. Otro aspecto importante del sistema de Hahnemann era el uso de dosis infinitesimales de medicamentos. Él postulaba, con mucha seriedad por cierto, que el medicamento empleado para tratar una enfermedad debía hacerlo de acuerdo con la dosis que poseyera el poder justo para desarrollar la enfermedad artificial de una manera ligeramente perceptible. Incluso cuanto mayor sea la dilución, más potente es el tratamiento. Esa es la estupidez a la que llegó este señor Hahnemann. ¿Vemos la preparación? Bueno, ¿cómo se preparan los medicamentos de la homeopatía? En la producción de remedios para las enfermedades, los homeópatas usan un proceso llamado dinamización y potenciación, donde una sustancia es diluida con alcohol o agua destilada y luego es agitada vigorosamente con 10 golpes duros contra un cuerpo elástico, proceso que se llama succión. Hahnemann defendió el uso de sustancias que producían síntomas similares a aquellos de la enfermedad tratada, pero encontró que dosis sin diluir intensificaban los síntomas y exacerbaban, algunas veces causando reacciones tóxicas peligrosas. Por ello, especificó que las sustancias fueran diluidas debido a su creencia que la succión, o sea, darle de golpes contra un cuerpo elástico, activaba la energía vital de la sustancia diluida y la hacía más fuerte. Ay Dios. Para facilitar la succión, Hahnemann le pidió a un artesano de montura, que fabricaba monturas para caballos, que construyera un tablón de madera especial para golpear, cubierto con un cuero por un lado y relleno con crines de caballo. Sólidos insolubles como el granito o el platino se diluyen moliéndolos con lactosa. Esto se llama trituración. En este proceso de fabricación de los medicamentos de la acupuntura se usa esto de la dilución y, según Hahnemann, entre menos sustancia activa tenga la dilución, más potente y más curativa se vuelve.
Bueno, con esto que hemos hablado, vamos a tratar de explicar cómo se fabrica cualquier medicamento homeopático según el método Hahnemann, y gracias a él podríamos crear cualquier cura a todas las enfermedades que existen. Por ejemplo, si quisiéramos tratar el insomnio, deberíamos de utilizar cafeína como principio activo, pero muy diluido con agua, para que el paciente no pudiera apreciar los efectos del mismo medicamento. La cura del cáncer o del SIDA, también podríamos curarlos con homeopatía. Solo necesitaríamos añadir unas células cancerígenas o el virus de la inmunodeficiencia humana, pero diluidos con grandes cantidades de agua para no producir la enfermedad. Tanto los críticos como los defensores de la homeopatía usualmente intentan ilustrar las disoluciones utilizadas en la homeopatía con analogías. Se dice que el mismo Hahnemann bromeó que un procedimiento adecuado para encargarse de una epidemia sería vaciar una botella de veneno o de esta medicina, de este elemento activo, ¿verdad?, en el lago de Ginebra. Si pudiese succionarse 60 veces. O sea, él decía, vamos a hacer que el lago de Ginebra sea curativo, entonces vamos a echar un poquito de esta sustancia en todo el lago, pero el problema de esto es que no lo podemos agitar. Si pudiéramos agitar todo el lago de Ginebra 60 veces o golpearlo sobre una montura de caballo rellena con crines, entonces tendríamos medicamento para todo el mundo, ¿no? Estas analogías son muy buenas porque nos permiten ver la estupidez en el sentido de la dilución del elemento activo sobre el agua. Otro ejemplo es la equivalencia de una disolución 12C. Una disolución 1C es tomar unas cuantas moléculas del elemento activo con la sustancia que pensamos que es curativa y diluirla en 100 mililitros de agua. La equivalencia 12C pues es esa, ¿no? 12 veces agua en una molécula de esta sustancia. Esta disolución 12C equivaldría a una pizca de sal en los océanos Atlántico Sur y Norte. Para esta cantidad de agua de estos océanos, convertirla en agua salada. 1/3 de una gota de la sustancia original, diluida en todas las aguas de la Tierra, produciría un remedio con una concentración de alrededor de 13C. Un popular remedio homeopático para la gripe es una disolución 200C de hígado de pato. Hígado de pato. Comercializado bajo la marca de Oscillococcinum. Qué nombre, ¿verdad? Es que entre más elaborado y complicado es el lenguaje que usa la homeopatía, se supone que es más atrayente para la gente por esta aura de ciencia que se le imprime. Ya que existen alrededor de 10 a la 80 átomos en todo el universo observable, una disolución de una molécula en todo el universo sería de alrededor de 40C. La medicina Oscillococcinum, que se hace con el hígado de pato, requeriría, por tanto, 10 a la 320 universos extras para conservar simplemente una única molécula en el producto final. Es por estas razones que las disoluciones altas de uso típico son consideradas como el aspecto más controvertido e inverosímil de la homeopatía. Al final de su vida, Hahnemann, para ser aún más ridiculizado, estableció otro principio. En 1828 publicó su libro Las enfermedades crónicas, donde sostuvo que, salvo en el caso de la sífilis y de la psicosis, una enfermedad dermatológica en que se produce una inflamación de los folículos pilosos, salvo estas dos enfermedades, todas las demás enfermedades crónicas estarían producidas por la sarna. Para combatir enfermedades tan diversas como el cáncer, la gota, la neurosis, la parálisis o el asma, había, según Hahnemann, que usar medicamentos contra la sarna. Esto condujo, por su falta de coherencia teórica y su desconocimiento a la realidad, a que sus compañeros médicos contemporáneos calificaran de moda pasajera a la homeopatía.
pero a pesar de ser descalificada en su día, aún permanece. Las personas con mayor nivel de estudios son las que confían más en las prácticas que tienen evidencia científica que las personas que tienen menos capacidad intelectual. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar ya acerca de estas 10 razones que tengo yo para decir que es muy poco probable que la homeopatía funcione y que es un engaño absurdo, burdo y, como dice un político aquí en México, rupestre. Regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresé, ya estamos aquí de nuevo en la Fosa Escéptica. Espero que estas pausas les sirvan a ustedes también para hacer un pequeño sorbo al cafecito o a la bebida de su preferencia. En mi caso, cafecito colombiano, como repito cada vez que puedo. Mi esposa llegó de Colombia por fin y me trajo café colombiano, que para mí es el mejor café del mundo. ¿Tienen otra opinión? Háganmela saber en sus comentarios en iVoox y en Spreaker. Bueno, regresemos a lo que te trujo chencha, como decimos aquí en México. Estas son las 10 razones por las cuales considero yo que la homeopatía es una verdadera pendejada. Punto número 1. En los remedios, en los preparados homeopáticos, casi no existe principio activo. En la mayoría de los casos, las diluciones empleadas son cercanas a una dilución al infinito. Eso implica que en la disolución casi no queda ni siquiera traza del compuesto empleado. ¿Cómo se puede producir curación si casi no hay medicina? Un simple cálculo empleando las masas moleculares y el número de Avogadro muestran que la mayoría de los preparados homeopáticos son simplemente agua. Número 2. La supuesta memoria del agua no está apoyada por ninguna evidencia lógica, experimental ni teórica. Este señor Hahnemann, para justificar que la dilución al infinito fuera suficiente, le adjudicó, sacándoselo de la manga, que el agua posee memoria. Esto implica muchas cosas. Por ejemplo, que si usted toma agua de la llave, podría estar tomando orines de Einstein o de cualquier ser viviente que haya estado en la Tierra en los últimos 150,000 años. La teoría de que, aunque no haya principio activo, el agua recuerda de alguna manera haber estado en contacto con él, lo que le llama Hahnemann memoria del agua, no ha sido jamás comprobada experimentalmente. El único estudio publicado, el famoso caso del Dr. Benveniste, resultó ser un fraude. De hecho, si los efectos curativos del agua se potencian cuanto más diluido esté el principio activo, ¿por qué podemos elegir el principio activo que nosotros queremos que recuerde? Las mismas moléculas de agua durante unos millones de años atrás han estado en contacto con cientos de sustancias, y si tenemos en cuenta las que solo han entrado en contacto como trazas, pues puede ser cientos de millones. Número 3. El principio de similitud carece de base teórica y experimental. El principio de lo similar cura lo similar, en este principio se basa toda la homeopatía, no tiene base alguna, ni se explica de ninguna manera
ni se explica de ninguna manera cómo lo hace. ¿Un esguince se cura golpeando la zona afectada? ¿La diabetes se cura ingiriendo azúcar? No, hombre, no hay ningún estudio que avale este principio de la homeopatía, ni justificación teórica alguna del mismo. Número 4. No existe comparación contrastada sobre la efectividad de un tratamiento homeopático. No hay ningún estudio estadístico publicado que muestre el efecto de un medicamento homeopático comparado con uno de la llamada medicina tradicional. Número 5. No hay relación causa-efecto entre las supuestas mejorías producidas por un tratamiento homeopático. Hay personas que mejoran, pero no hay estudios que muestren estadísticas acerca de qué mejorías se deben a remisiones espontáneas, cosa que ocurre con mucha frecuencia en las enfermedades, o a un mero efecto placebo. Número 6. No hay nada que permita diferenciar los efectos de un tratamiento homeopático del efecto placebo. Los únicos estudios estadísticos publicados sobre tratamientos homeopáticos no muestran resultados que difieran significativamente del efecto placebo. Siempre en todas las fosas tengo una palabra en la que me atoro. Número 7. La validez y aplicación de la homeopatía es muy limitada por sus propios seguidores. Una técnica que solo cura enfermedades leves, pero se muestra incapaz ante las enfermedades importantes, ya de por sí es altamente sospechosa, ¿no? Número 8. La homeopatía contradice los conocimientos biológicos actuales. La homeopatía afirma que es imposible conocer los procesos internos de una enfermedad. Por tanto, rechaza conocer el origen de las enfermedades. Ergo, rechaza la existencia de patógenos, o sea, virus y bacterias. Por lo tanto, contradice todos nuestros conocimientos sobre enfermedades. 9. Se trata de una medicina facilita, para la que no hace falta mucho conocimiento. Sí, cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento médico puede ser homeópata, ya que el diagnóstico se basa simplemente en una serie de preguntas y en utilizar una lista de posibles tratamientos que llaman repertorio. ¿Que lo que tienes es rojo y duele? Pues te toca belladona. Da igual que sea una faringitis aguda o un bebé al que le están saliendo los dientes. Así de fácil. Hubiera sido yo homeópata. No, la verdad a mí no me gusta engañar a la gente. Número 10. No tengo redoble, pero tengo una campana. Es incongruente con sus propios principios teóricos. Actualmente, la homeopatía mezcla conceptos totalmente diferentes, como la ley de infinitesimales y el principio de similitud, que se conjugan con energías vitales, herboristería e incluso compuestos farmacológicos tradicionales. Muchos de estos métodos son incompatibles con la teoría original homeopática. Ya le entramos a esto de la medicina alternativa. Hay un montón de terapias y vamos a usar estos últimos minutos de la fosa escéptica para ver algunos de los más chistosos. Para eso vamos a hacer una pausa. Nos preparamos, le damos un sorbo al café, regresamos con esta lista de verdad de risa loca. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regresamos otra vez aquí a la fosa escéptica, más rápidos que una lechuga, como decía el Chapulín Colorado. Y bueno, vamos a ver esta listita que he preparado sobre las técnicas más absurdas y simpáticas de lo que son estas pseudoterapias, ¿no? Punto, la 1, por ejemplo, el análisis somatoemocional. Es una técnica en la que se intenta despojar la mente y el cuerpo de las consecuencias nocivas que acarrean ciertos aspectos del pasado. Tómala. Análisis transaccional, basado en técnicas que aseguran que facilitan la reestructuración y el cambio personal, lo que esto signifique, ¿no? Ángeles de Atlantis, échense ese trompo a la uña. Cursos en los que supuestamente enseñan a conocer las señales y el lenguaje de los ángeles, a comunicarse con ellos y a establecer una relación íntima con tu ángel de la guardia. Me dio risa. Armónicos. Técnica incluida dentro de la terapia del sonido que promete sanar a los que la practiquen al cargar el cerebro con energía. Cuando hablan de esto de la energía, nunca dicen qué tipo de energía es, nada más dicen la energía, ¿no? El Arolo Tifar, así se llama, es una técnica incluida de diagnóstico y tratamiento que dice que ayuda a identificar el origen de los desequilibrios de la salud. La ataraxia es un procedimiento que promete transformar y gestionar las emociones como miedos, la ansiedad o patrones mentales erróneos que afectan a la salud. Aurora Soma, sistema que asegura que apoya de la mejor manera posible el viaje de cada persona por su vida, ayudándoles a conocerse mejor y así tomar las riendas de sus propias vidas y de su bienestar. La biocibernética estudia los mecanismos de control y de regulación en los seres vivos y promete reorganizar, reactivar, romper, reinformar y reajustar la disposición natural de la autocuración dentro de los organismos. Órale. La brema o brima, práctica que dice juntar el cuerpo y la mente con el objetivo de vivir el momento presente. Ustedes vayan pensando a cuál se quieren meter. Cirugía energética consiste en extraer con las manos, fíjense, sin tocar al paciente, cualquier densidad de energía estancada. Vámonos. Entidad o bloqueo energético del cuerpo. Y esta que me gusta mucho, que es el coaching transformacional. ¿Cómo han proliferado en el mundo los coach, ¿no? Ya hay coach de vida, coach de todo. Este coaching transformacional dicen que es una técnica que ayuda a empoderar a las personas para alcanzar las metas de vida que consideran inalcanzables. Yo conocí a uno de estos coach. Yo dije, pues, ¿cómo me va a empoderar un cuate que anda en metro y que vive humildemente y que aparte trae un pleito enorme con su mujer? Pero él era coach de vida y te prometía que ibas a tener una vida plena siguiendo sus técnicas. Constelaciones sistemáticas. Técnicas que prometen ayudar a tener una aproximación visual a situaciones complicadas que se creen que se escapan del control de uno mismo. Los cristales de cuarzo, una terapia que ayuda a restablecer el equilibrio físico, emocional, mental y espiritual de las personas y que incluso se promociona asegurando que puede prevenir o curar algunas enfermedades. La cromopuntura, yo no sabía que existía esta jalada, técnica que se promociona para ayudar a equilibrar la energía de los órganos y restablecer la armonía entre lo físico, psíquico y emocional a través de la aplicación de un espectro de luz en un punto específico del cuerpo. Los cuencos de cuarzo, procedimiento que ayuda a sanar a nivel físico, mental y emocional. Para ello utilizan los instrumentos de cuarzo, estos cuencos, haciéndolos sonar cerca del paciente. Los cuencos tibetanos también son muy famosos, ¿no? Técnica en la que se proporcionan masajes sonoros que favorecen tanto la meditación como la sanación. Son estos pequeños cuencos que tienen un mazo y que al girarlo o al acariciar con el mazo el cuenco se produce un sonido, sí, muy agradable, pero ellos dicen que cura. Los diapasones también curan con el sonido. Promete estimular la sangre y activar las frecuencias naturales del cuerpo. Si me pueden explicar cuáles son las frecuencias naturales
del cuerpo. La digitopuntura, ¿no? Que ya conocemos, es un tratamiento como la acupuntura, pero que no usa agujas. Las esencias marinas, chistoso, productos que aseguran que al tomarlos se entra en la sintonía de la energía de los animales marinos, aportando efectos terapéuticos. La espinología es una terapia manual que los que la practican informan que a través de trabajar sobre la columna vertebral ayudan a liberar las tensiones y el estrés diario. La fasioterapia, técnica que asegura que elimina los movimientos bruscos a nivel articular mediante presiones específicas a cada articulación. El famosísimo Feng Shui, método filosófico chino que consiste en la ubicación consciente y armónica del espacio para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en un determinado lugar. Antes yo le echaba la culpa de mi carácter a las demás personas. Ahora, después de usar el Feng Shui, pues le echo la culpa a los muebles, ¿no? Las flores de alba, producto que asegura que ayuda a liberar ciertos patrones mentales y cuyo mecanismo se ha diseñado y desarrollado para minimizar los efectos del recuerdo celular heredado de los antepasados. La frutoterapia, técnica natural que aprovecha las propiedades y beneficios de las frutas para recuperar la salud. La gemoterapia, procedimiento que a través del uso de cristales promete curar. La geobiología, técnica que promociona como la ciencia que estudia las cualidades vitales del medio donde se vive y que ayuda a conocer y detectar todas las alteraciones que se producen en el entorno y neutralizarlas. La geoterapia, supuestos efectos terapéuticos presentes en la Tierra. La grafoterapia, técnica que tiene como finalidad cambiar el funcionamiento afectivo de la persona a través de la modificación de su escritura. O sea, usted escribe de ladito, no, ahora escriba paradito y se va a sentir mejor. La hidroterapia de colon, échense esa, técnica que asegura que ayuda a sanar el intestino y la reposición de la flora. Estos lavados que se hace la gente, que son peligrosísimos y que han matado mucha gente en el mundo, y que se supone que te meten una manguera y te hacen un lavado de intestino y dicen que eso te cura. ¿Qué otra por aquí? Hay muchas muy chistosas. La homeosíntesis, sistema de armonización energética y de ampliación de la conciencia que integra los beneficios de la medicina alopática, la homeopatía, la psicología junguiana, la alquimia, la astrología, el yoga, la terapia de polaridad y la acupuntura. Esta está muy completa. La iridología, técnica de la medicina alternativa, cuyos defensores dicen que los patrones, colores y otras características del iris pueden examinarse para determinar la información sobre la salud del individuo. Te ven el ojo y te dicen de qué estás enfermo. El masaje Babandi es un masaje que promete ayudar a mejorar la situación anímica. Pues a mí la verdad es que un masajito bien dado, pues sí me pone bien. Este masaje californiano alivian los dolores crónicos, liberan de bloqueos y de contracturas musculares, amplían el rango de movimiento articular y reorganizan las posturas. Pues eso se me hace como hasta normal, ¿no? De masaje de la energía de los chakras, masaje que se realiza en los pies y que promete conseguir una armonización total de los chakras sin necesidad de tocar ninguna otra parte del cuerpo. O sea, olvídense de los masajitos con final feliz. ¿Qué otro? La medicina ortomolecular. Esta es muy famosa, ¿no? Basada en la hipótesis de que controlar el consumo de proteínas, vitaminas y aminoácidos puede curar. La vitamina C es, la verdad, su panacea, ¿verdad? El método de orientación corporal Kidok, conocimiento del cuerpo y la energía del masaje. El método de Greenberg, una técnica de respiración y movimiento con el que uno se hace un autoconocimiento para mejorar físicamente. La numerología, se trata de creer en la mística de los números y su poder curativo.
La oligoterapia utiliza minerales presentes en el organismo en dosis pequeñísimas para regular el organismo y dicen que recuperas la salud. La orinoterapia, ¿qué tal esta, Se trata de beber tu propia orina. Tiene que ser la tuya, no puede ser la del vecino. Y bueno, el tratamiento se suspende cuando tú ya no tienes por más líquidos que aventar por la vejiga, ¿no? Las piedras calientes, consiste en poner piedras calientes en el cuerpo. El plasma marino, básicamente es beber agua de mar purificada. La posturología parte del estudio de la postura y trata de aquellas afecciones relacionadas. Híjole, hay un montón de pseudoterapias cada vez más extrañas, cada vez más insólitas, cada vez más extremas, ¿verdad? La biomagnética, que consiste en aplicar imanes sobre el organismo, dice que alivia y previene toda clase de patologías o enfermedades producidas por virus, bacterias, parásitos y hongos. Lo malo de estas pseudoterapias es que la gente cree en ellas y muchas veces deja de tomar una terapia, una medicina muy probada y muy científica para meterse en estas cosas y que al final de cuentas le produce un daño mayor y muchas veces le produce la muerte. Vamos a hacer la última pausa. Regresamos con las conclusiones a esta fosa escéptica de las pseudoterapias. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. All your ships have left their moorings, cast adrift on the Sargasso Sea, waiting for... Regresamos a la fosa escéptica. Más rápido que en lo que me gasto mi salario. ¿Qué conclusiones podemos sacar al respecto? Miren, fuera de la comunidad de medicina complementaria y alternativa, que es la que agrupa todas estas pseudociencias, pues los científicos de a verdad han considerado hace mucho tiempo la homeopatía como una farsa o pseudociencia, y la comunidad médica la considera charlatanería. Existe una ausencia general de evidencia estadística sólida de su eficacia terapéutica, lo que es consistente con la carencia de cualquier agente o mecanismo farmacológico o biológicamente verosímil. Se ha invocado a conceptos abstractos de la física teórica para sugerir explicaciones de cómo o por qué los remedios podrían funcionar, incluido, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico. Está muy de moda esta palabra de cuántico para ponérsela, atribuírsela, enjaratársela a todo lo que queremos hacer parecer como científico, ¿no? También la neolocalización cuántica, la teoría de la relatividad o la teoría del caos son usadas por estos charlatanes para darle esta pátina de ciencia a sus fraudes. Sin embargo, las explicaciones son propuestas por legos en el ámbito y a menudo incluyen especulaciones con usos conceptuales incorrectos, además de no estar apoyados realmente por la experimentación. Varios de los conceptos claves de la homeopatía están en conflicto con los conceptos fundamentales de la física y de la química. El uso del entrelazamiento cuántico para explicar los pretendidos efectos homeopáticos es una tontería, ya que el entrelazamiento es un estado frágil que raramente dura más allá de una fracción de segundo. Por otro lado, mientras que esta propiedad puede producir que ciertos aspectos de partículas subatómicas individuales adquieran estados cuánticos ligados, esto no significa que las partículas se reflejaran o duplicaran la una a la otra,
ni causa transformaciones que mejoren la salud. ¿Qué pasa con estas pseudociencias, con estas pseudoterapias? Los tentáculos de las falsas propiedades curativas de la homeopatía se extienden hasta nuevas enfermedades e incluso como alternativa a la vacunación. Más de 200 homeópatas han empezado a practicar en Estados Unidos una pseudoterapia con la que afirman que pueden prevenir el sarampión o curar el autismo. Eso es lo peligroso. El problema es que quienes reciben este tipo de falsos tratamientos son miles de niños con distintas enfermedades. Y a pesar de que las autoridades de todo el mundo ya están luchando contra la amenaza para la salud pública de la homeopatía y las pseudoterapias, en un contexto tan frágil, tan laxo, en algunos aspectos como en Estados Unidos parece complicado que se pueda contener la proliferación de estas ideas erróneas. En el caso del autismo, la llamada terapia CICE, un acrónimo que significa eliminación completa de la expresión del espectro autista, por sus siglas en inglés, afirma falsamente que tiene el poder de tratar e incluso curar el autismo. Tal y como afirma la revista The Guardian, es una revista muy afamada en el medio científico, la terapia se basa en buena parte en la administración de altas dosis de vitamina C, presente en los cítricos como en la naranja. Sus defensores afirman falsamente que repara el daño causado por la vacunación, lo cual supone, una doble mentira. La mayoría de las vacunas son seguras, mientras que no existe una relación entre las vacunas y el autismo, una condición para la cual no existe una cura hoy en día. Paralelamente, unos 250 homeópatas de Estados Unidos, algunos de los cuales también practican esta terapia CICE, están promoviendo la homeoprofilaxis, que se vende como un programa de educación inmunológica. Más de 2,000 niños estadounidenses han sido incluidos en este programa, que pretende desarrollar una inmunidad natural contra las enfermedades infecciosas, aunque no hay ni una sola evidencia científica de que esto funcione. Cabe recordar que los padres que optan por seguir la terapia la terapia CICE, la homeoprofilaxis, están exponiendo potencialmente a sus hijos, así como a otras personas que les rodean, a enfermedades que ponen en peligro sus vidas. Ambas terapias conforman la última estafa de la homeopatía y de quienes aseguran falsamente que las vacunas son dañinas y deben evitarse. El problema es que la difusión de tales ideas, amplificada a través de la proliferación de las teorías de los antivacunas en las redes sociales, han comenzado a tener un profundo impacto en la salud pública, por ejemplo, en Estados Unidos. Por ejemplo, en mayo, en Estados Unidos, el número de casos de sarampión alcanzó el máximo desde hace 25 años. Esto se debe a que hay una gran corriente en Estados Unidos antivacunas y por una falsa información. Las madres, los padres están dejando de vacunar a los niños, el sarampión se ha reactivado, una enfermedad que pensábamos que ya estaba controlada y en muchos países desaparecida, se han vuelto a presentar casos de sarampión por estas estupideces de la gente de dejar de vacunar a los niños, porque sugieren estas estupideces, estas personas tan pendejas, ¿verdad? No hay otra manera, otra palabra con el cual definirlas, ¿verdad? Están dejando de vacunar a sus niños porque dicen que las vacunas provocan autismo. Por esto, científicos y expertos en salud pública de este país de Estados Unidos, advierten que la erupción del sarampión está claramente relacionada con la proliferación de las ideas antivacuna. Una falta de voluntad por parte de los padres de vacunar a sus hijos, que recientemente ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una de las 10 principales amenazas sanitarias para el mundo, cuando ya pensábamos que habíamos salido y que estábamos controlando al sarampión. Pues sí, así está el asunto.
hasta aquí la fosa escéptica del día de hoy. Me pidieron un chiste para acabar, un chiste sobre Dios, es buenísimo. Y dice así: va un tipo por la selva en África y de repente se le acercan unos caníbales y le dicen: te vamos a comer. Dices: híjole, este güey dice: híjole, ya me cargó la chingada. Y en eso se abre el cielo y una voz como de Dios le dice: no, hijo mío, no te ha cargado la chingada. Toma esa lanza y mata al hijo del jefe de la tribu. El tipo, obedeciendo, agarra la lanza, va y ¡pum!, mata al hijo del jefe de la tribu. Se vuelve a abrir el cielo y la misma voz de Dios le dice: ahora sí, mijo, ahora sí ya te cargó la chingada. Amigos, acabamos con un chistorete. Sí, es muy malo, pero es un chistorete al fin y al cabo. Déjenme sus comentarios en la página de La Fosa Escéptica en iVoox. Suscríbanse. Me hace mucho bien saber que se suscriben a La Fosa Escéptica en Spreaker y en iVoox. No les cuesta nada y para mí es una estadística que me beneficia muchísimo. Así es de que si siguen La Fosa Escéptica ya, pues suscríbanse. Póngale que una alarmita ahí para que les recuerde cada vez que saco yo un capítulo. Y esto pues me ayuda muchísimo a mí aquí en La Fosa Escéptica. ¿Qué planes hay para La Fosa Escéptica? Bueno, vamos a empezar otro podcast diferente a La Fosa, tratando otros temas. Y ya les diré el lanzamiento de este otro podcast. Y también estoy en Patreon. Por si ustedes gustan apoyar económicamente a La Fosa Escéptica, se los voy a agradecer muchísimo, ya que en estas épocas de crisis, bueno, pues la verdad es que los fondos para tener La Fosa Escéptica son una carga que podríamos estar llevando entre todos nosotros. Así es de que no me gusta a mí pedir limosna, pero no es una limosna, es un modo de hacer entre todos que La Fosa Escéptica siga funcionando. Entonces, métanse a patreon.com, búsquenme como La Fosa Escéptica y digan con cuánto quieren cooperar. Tampoco es mucho. Desde $1, $3, $10, lo que se les pegue a su regalada gana. Con eso vamos a ayudar a La Fosa Escéptica para que siga y que mejore, ¿no? Entonces, por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho que escuchen estos capítulos y nos estamos viendo pronto en otro de la serie. Les agradezco mucho, como siempre, el favor de su atención. Nos vemos. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.